Acompaña el doctor Julio María Sanguinetti. Muchísimas gracias por acompañarnos, Hola, que doctor. además Encantado está yo. celebrando la publicación de un nuevo libro, El cronista y la historia. ¿Sí? Ayer fue la presentación oficial. Ayer estaba repleto el Salón Azul de la Intendencia, gente parada en las escaleras, en el piso. Bueno, la verdad que casi morimos sepultados por el éxito. Ahora vamos a retomar, por supuesto, el contenido del libro y demás, que bueno, un poco también revisando la historia quiere explicar fenómenos del presente, pero por lo pronto no queremos dejar de pedirle su opinión, su observación con respecto a toda esta polémica del subsidio ahora nuevamente en estos nuevos capítulos Bueno, del ex vicepresidente Sendik. Acá es interesante la historia también, porque uno por los años conoce la historia. La norma constitucional, yo fui uno de los redactores en el año 67. ¿Y por qué nació esta disposición que dice que cualquier compensación o beneficio que pudiera obtener un legislador con motivo de su cese como legislador, solo se puede cumplir una vez cumplido el mandato? ¿Saben por qué nació esto? Porque en aquellos años se ocurría lo que llamaban una cooperativa electoral, ¿no? Nos juntábamos nosotros, sacábamos una banca de diputados por un departamento, usted iba un año, renunciaba, jubilación de legislador, seguía ella, un añito, jubilación de legislador, y así la banca daba 4 jubilaciones. Para variar, en una época de muchos debates contra los políticos, los privilegios, las cosas, en aquel momento había una cosa muy discutible, que era la importación de autos como los diplomáticos, o sea, sin aranceles, y en esa reforma constitucional, justamente para levantar el valor de la política, se tomaron varias medidas, entre otras estas, para dificultar e impedir esa división de los mandatos. Por eso es que cualquier compensación o beneficio solo se cobrará al final del mandato. Eso no hay dos bibliotecas. Eso es lo que dice la Constitución. Sí. Eso es lo que dice la Constitución, que establece 2 excepciones. Una junta médica, en un caso de enfermedad debidamente comprobado. 2, que el cuerpo que integre, por 3/5 de votos, le autorice a cobrar esa compensación o beneficio que fuere. Eso es clarísimo, eso es así, ¿no? Claro, doctor, ahora, eso está previsto para el caso de los legisladores. ¿Aplica para la figura del vicepresidente? ¿Se lo toma, digamos, como un legislador más o una vez que comienza a presidir la Asamblea General, digamos, queda exento de ese beneficio? No. Lo que pasa es que ahí hay 2 situaciones, porque los subsidios luego están desarrollados por ley. La Constitución lo que dice es cualquier compensación o beneficio. El caso del subsidio, que esa es otra historia, está establecido por ley y refiere a todos los cargos políticos. Entonces, efectivamente, hay un debate jurídico sobre si es o no un senador, ¿no? Pero eso, yo diría que a estos efectos me parece, no lo he estudiado tanto, me parece que es irrelevante, porque la ley que estableció el subsidio, y que antes eran 3 años, al principio eran 3 años, después 1. Y bueno, hay mucha gente que habla mal del subsidio, yo creo que no está mal, porque la política tiene sus complejidades, ¿no? Entonces, es muy inestable. Uno es un médico, es un abogado, o es lo que fuere, va de diputado, a los 5 años pierde, tiene que recomponer su vida. Bueno, yo creo que no está mal que haya una cosa de este tipo, como teoría, digamos, como concepto, ¿no? Porque de lo contrario, la política también no puede ser un tema o de vivillos o de ricos, ¿no? Ahora, es interesante porque, bueno, todo esto también ha puesto en el tapete, más allá del tema puntual del vicepresidente, del ex vicepresidente, el asunto de la ética, ¿no? Y usted le dedica, en su último libro, Seguro. un capítulo especial al repaso de esos debates éticos que Exacto. hoy están, digamos que, bueno, de gran actualidad, no solo en el Frente Amplio, también se están dando dentro de la interna del Partido Nacional. No, el tema ético es sustancial en la vida política. Felizmente el país ha tenido un buen nivel ético de su política históricamente, lo cual no quiere decir que no hayan episodios, porque siempre los hubo y los habrá desgraciadamente. Pero en este caso justamente está muy en juego el tema ético, en el caso del ex vicepresidente, porque justamente toda la historia de él, que ha sido tan enredada a lo largo de 2 años,
arranca de eso, del famoso debate ético estrictamente, como era el del famoso título, ¿no? Aquel que existía, que no existía, que se invocaba, que estaba llegando, que no estaba llegando. Entonces ahí la ética era, digamos, la mentira, ¿no? En que realmente daba una sensación como de adolescencia, ¿no? De chico que lo descubren copiando en la clase, ¿no? Que ahí es donde realmente empieza, digamos, una situación de descrédito ético. En cualquier caso, había ya una gran responsabilidad política previa, porque su administración en ANCAP, creo que sobre eso hoy no hay dos opiniones, fue un desastre. Y no es que se supo después con el nuevo gobierno, porque ya Astori lo estaba denunciando en el gobierno pasado, incluso acusando hasta Sendik de que le habían comprado dirigentes y todo aquello. O sea que había un debate ya muy fuerte sobre el manejo ético del poder que representaba la presidencia de ANCAP. Poder incluso en el tema publicitario, ¿no? Que todavía sigue en el tapete y que se está discutiendo. O sea que hay todo un debate muy enredado en el terreno ético justamente. Previo a pasar al libro, que entre otras cosas, bueno, permite cómo cotejar con el pasado, uno puede sacar enseñanzas para el presente, para hablar de la situación actual en la interna del Partido Colorado. Digamos, ¿cómo la describiría usted hoy y de qué errores del pasado eventualmente se puede aprender para aplicar hoy en la interna del partido? Bueno, el Partido Colorado está pasando una situación compleja. De algún modo ya le venía ocurriendo. Tuvimos una muy mala elección a la salida de la crisis, ahí nos caímos. Luego aparece Pedro, del 10 pasamos al 17. La última elección parecía que venía todo bien, pero se cometieron errores políticos y se terminó regular. Y ahora últimamente se ha producido este desparramo, digamos así, del grupo mayoritario a raíz de la decisión de Pedro Bordaberry de retirarse, no solo de la candidatura, sino de la actividad. Bueno, entonces estamos en un momento, digamos, de barajar y dar de nuevo, ¿no? Entonces hay expectativas, hay gente trabajando, posibles candidaturas. Hasta el año que viene me parece que no vamos a ver nada claro adentro del Partido Colorado, hasta abril, mayo, quizás por ahí, mediados del año que viene. Lo que pasa es que todos venimos muy acelerados, ¿no? En este país tiene una elección y ya al día siguiente ya están hablando de la próxima, ¿no? Y ha habido mucha aceleración en este periodo, porque no ha habido candidatos así ya cantados naturales, salvo el Partido Nacional. Pero ahí no hay una autocrítica para hacer de que se llega a esta instancia sin un candidato cantado, como dice usted, porque habla de mucha gente joven, ¿no? Que usted está en permanente contacto con ellos, ayudándolos y apoyándolos, pero el hecho de que no se haya perfilado bueno, eso tan visiblemente un posible candidato. Bueno, eso pesa mucho, porque hoy, desgraciadamente para mi punto de vista, pesa más el candidato que el partido. No acá, en el mundo. Claro. Y para mí eso es un retroceso democrático, porque el candidato es una persona, y la persona depende de un partido. El partido es el que fija las prácticas de conducta, las tradiciones, las ideas, que son fundamentales, ¿no? Porque luego, miremos hoy, el doctor Vázquez, mucha gente lo ha votado por su moderación, por su sensatez, porque lo ve un hombre aplomado, pero luego no es el doctor Vázquez. El doctor Vázquez está dentro de una estructura, y esa estructura incluye al PCNT, incluye a muchos aspectos que notoriamente lo inmovilizan, como le ha pasado con la educación, o pasa hoy con los sindicatos, lo estamos viendo en el tema ANCAP, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que no es baladí decir importa el partido, sí, importa, pero los hechos son los hechos y la gente busca el candidato. Y eso es una situación de incertidumbre que, vuelvo a decir, se irá develando, no tengo la menor duda de ello. Hay gente trabajando, hay gente aspirando o preaspirando, digamos así, y el tiempo lo dirá. Esperemos que las soluciones sean las buenas. ¿Y en qué lugar se ve Julio María Sanguinetti dentro de esta renovación? El mismo lugar que tuve desde que salí de la segunda presidencia. Dije, no voy a ser más candidato. ¿Pero por qué? ¿Qué tal? No voy a ser más candidato. En América Latina es muy complicado salir vivo de una presidencia. Salir vivo de dos ya es un fenómeno, casi un milagro. Tercera, no más. Así lo dije entonces. Además, digo, quiero llegar a viejo, pero no viejo de tal por cual, porque no le da lugar a los jóvenes, porque se abrazan a los lugares.
Al principio no me creían, después se fueron todos convenciendo. Como convenciéndose también de que yo no iba a parar un día de trabajar por nuestras ideas, de nuestro modo de sentir al país, de nuestra mirada del mundo, desde el ángulo de nuestra posición democrática, liberal progresista, que es consustancial a lo que ha sido nuestra formación histórica, ¿no? Y eso lo he hecho. Y me he dedicado fundamentalmente a eso, a la prédica de ideas, al debate, a la historia. He escrito muchos libros, ¿no? Y ahí concatenamos. Y a propósito de es que venimos hablando además de temas que de alguna manera se abordan también, ¿no? En los capítulos del libro. Por ejemplo, hay muchos temas hoy en discusión. Por ejemplo, bueno, usted también emitió públicamente su punto de vista cuando se quiso instalar el monumento de la Virgen María en la playa del Buceo. Se remite a crónicas donde habló o justifica la cruz, debates, ¿verdad? Del Boulevard Artigas, pero no el monumento a la Virgen María. Da su opinión al respecto. Estaría bueno que quizás comente, ¿no? Entre ese pasado y presente. Bueno, esos son todos debates que corresponden a la República laica. Nuestra República es laica, yo diría desde siempre, ¿no? Porque ya en los tiempos en que la religión oficial era la católica, el país tenía un gran clima de tolerancia que nace ya en las instituciones del año 13, ¿no? La libertad civil y religiosa será promovida en toda su extensión imaginable, así decía el texto artiguista. Y bueno, la reforma de Varela, 1876, ya marcó la escuela laica gratuita y obligatoria, y llevó a una situación que en el 17, o sea, 100 años, en la Constitución del 17, llevó a la separación de la Iglesia y el Estado. Cosa que, desde mi punto de vista, ha sido muy bueno para el Estado, muy bueno para la Iglesia y muy bueno para la libertad religiosa, ¿no? Los países donde la religión está entreverada con el Estado, las cosas no son buenas para ninguno de los dos. Bueno, y en este caso lo que ocurre es muy simple. Estando en la presidencia recibimos al Papa. Dedica capítulo a eso. Muy bien. Y sí, porque fue un episodio interesante e importante. Además, el Papa Juan Pablo II vino 2 veces al Uruguay, lo cual llamaba más la atención. Inédito. Más la atención en el exterior. Me lo preguntaron mucho, el rey de España, el rey de Bélgica, que estaba deseando que el Papa pasara por allá y no venía. Y me dice, ¿cómo es que en el Uruguay 2 veces, con mucho tacto, ¿no? El rey Balduino. Y entonces le dije, mire, lo que pasa es que tenemos tanta fama de laicos que nos quiere evangelizar. Y bueno, está bien. Entonces, mucha gente se sorprendió cuando, al término de esa visita, yo propuse que quedara la cruz como testimonio histórico de la visita, de la primera visita a un papa al Uruguay. Bueno, incluso mucha gente de mi partido, u otra, también que defienden mucho la laicidad, como yo, dicen, bueno, pero esto no puede ser, señores. Acá no estamos destinando una plaza pública a un lugar de culto. Eso lo dijo, sin embargo, la Junta Departamental, que rechazó la donación, digamos, que la Iglesia hacía a la ciudad de la Cruz, y diciendo que se estaba destinando a una religión particular un espacio público. Y bueno, nosotros sosteníamos la otra tesis, diciendo esto no es un lugar de culto ni es un objeto de culto. Es un símbolo, sí, es un símbolo religioso, también un símbolo de civilización, y en este caso está como vestigio histórico de esa visita de un señor que es no solo el líder de la religión mayoritaria en el país, sino además jefe de un Estado. El Vaticano es el primero que reconoció la independencia de este país. Claro, pero digamos, la diferencia entonces sería coyuntural respecto a esa instalación con la eventual instalación de la Estatua de la Virgen. No es coyuntural, esto es sustancial, porque esto es específicamente histórico. Lo que se discutió entonces luego con la Virgen era, sí, un lugar donde habitualmente se hacían expresiones religiosas, públicas, que están muy bien, que se hagan en todos los lugares públicos que se quiera, al establecerle ya un monumento religioso, consagraba esa plaza ya como una plaza católica. Eso es lo que discutimos, por eso entonces estuvimos en contra de eso, ¿no? Pero bueno, eso creo que son debates buenos que debe tener una república para defender y saber cómo son sus principios, sus límites y sus afirmaciones. Después también podríamos ir a su opinión también muy crítica sobre la reforma en 18 de julio, pero pero para pasar a otros temas también, porque es un abanico de temas el que plantea, y más con el libro. Sí, lo que pasa es que el libro recorre un montón de temas muy distintos. Otro de actualidad internacional, para cambiar un poco el foco, tiene que ver con el que le dedica a Corea del Norte, porque usted estuvo allí.
conoció Corea del Norte, estuve. el abuelo del que sería el actual Exacto, líder, exacto. Kim Jong-un. Sí, de este engendro particular. No, porque en el libro, ¿qué me pasó? Yo dije, voy a hacer una recolección de artículos históricos. Muy bien. Empecé, digo, bueno, la memoria y la historia, los orígenes de la república laica, esto y el otro. Pero luego me empiezo a encontrar artículos que no eran históricos en su origen, era periodismo de actualidad, pero que hoy son históricos. Entonces, tenía 5 o 6 artículos hechos en Cuba en el 59, en Praga cuando la primavera de Praga, etcétera, etcétera. Y me encuentro estos de Corea, que había 5 artículos. Y el que publicó en el libro, porque publicó uno de cada una de esas series, se titula Corea, Vietnam, punto suspensivo, interrogación, Corea. Estábamos en plena guerra de Vietnam. Y ya estábamos con el conflicto de Corea, o sea que nada de nuevo. El mérito que tiene es esa evocación de un periodismo de la época, es que explica a este líder actual. Es hijo de ese mundo absolutamente totalitario. Una dinastía, ¿no? Una dinastía totalitaria. Pero no solo eso, porque una cosa es una dinastía, una cosa es una dictadura, y otra cosa es un mundo absolutamente totalitario con un culto a la personalidad que resultaba inverosímil. Todo lo había inventado Kim Il-sung. Yo ya iba prevenido, ¿no? Porque mi amigo, el líder comunista de la época, Arismendi, me había prevenido. Mirá que esto es distinto, ¿no? Bueno, muy bien. Y seguro, ayer ponía el ejemplo. Ya estaba aburrido de que Kim Il-sung había inventado todo. Nos llevan a una fábrica de ferrocarriles. Dije, bueno, habrá ingenieros, digo, gente más sensata. El ingeniero va y se para y nos cuenta que los transportes antiguos, que la carreta y todo, hasta que el camarada Kim Il-sung, primer ministro de la República de Corea y líder de 50 millones de coreanos, porque esto lo decían solo una frase, inventó el ferrocarril y nos explicó cómo hacer ferrocarriles. Oh, bueno, así, y uno no se podía reír. Por ahí íbamos caminando, encuentro un torno automático, y le digo, un torno automático. Sí, señor, ¿cómo no? Sí, acá había solo tornos mecánicos hasta el año tal, en que el camarada que me hizo un papá, nos enseñó cómo se hace un torno automático. Entonces, ¿y cómo puede darse ese fenómeno, ¿no? En ese clima se crió el papá y en ese clima se crió el nieto. Fíjense que ayer él promueve a su hermana al politburó del partido. Nadie sabe ni cuándo nació exactamente. Se presume que estudió en Suiza, pero no se sabe. Entonces, es una cosa tan rara, tan extraña. Tan extrema, además. Tan extraña que a mí me pasó en ese viaje, que cuando volví, paramos en Moscú, pleno comunismo de Brezhnev. Parecía que estaba en casa, digo, ¿no? Seguro teatro, restaurantes, carteles, afiches de cine, ¿no? Era un mundo real, aquello, porque el otro era como marciano. Hablando de diferentes lecturas de qué comunismo, brutal esas anécdotas. ¿Cómo era esa Cuba del año 59 con la revolución recién instalada que usted llegó a conocer? Bueno, era una gran esperanza. En aquel momento era una revolución que encendió el espíritu de toda América Latina, de toda nuestra generación, digamos, ¿no? Era la esperanza de una revolución liberadora que no solo venía con la libertad, sino también con la justicia, etcétera. Y bueno, los primeros meses, la revolución, o digamos, el régimen de Batista termina el 1 de enero. Sí. Más que porque triunfa ahí la revolución, sino porque Batista huye, ¿no? De la fiesta de fin de año. Y ahí hay una gran indefinición, entonces los comandantes ponen un presidente que era el juez, o el ex juez, que los había liberado en su tiempo cuando hicieron el primer intento revolucionario, el doctor Urrutia. Con un vice civil, los comandantes no querían asumir ningún rol político. Pero luego empiezan los meses a transcurrir, las diferencias a pasar, el poder estaba en un lado, afuera del gobierno, y el gobierno queriendo debatir las leyes, hasta que finalmente ahí, unos días antes en julio, se produce la caída de Urrutia y ahí entra Fidel como primer ministro. En conmemoración de eso, o en ratificación de eso, se hace un enorme acto de masas y ahí invitan a periodistas, que fue la ocasión en que estuvimos, ¿no?
Y bueno, aquello era toda una cosa multitudinaria, había todo un gran optimismo. Con todo, ahí empecé a ver la posibilidad del autoritarismo, ¿no? Porque se vio en el modo como Fidel en realidad había desplazado a Urrutia. Cosa que le pregunté una medianoche, increíble, ¿no? Porque él todavía estaba viviendo en el mismo hotel que estábamos nosotros. Y entonces, una noche se abre la puerta y lo veo a Fidel con los guardaespaldas. ¡Pum! Me mandé para adentro, ¿no? Periodista joven y arrojado en la época. Le digo, pero comandante, ¿qué tal, y qué cual? Mire, discúlpeme. Lo de los fusilamientos en la cabaña no nos gustó, pero bueno, las revoluciones son fusilamientos. Pero echar al presidente, explíquemelo. Yo te voy a explicar, chico, y me agarró. Bajamos del ascensor, me tuvo 1 hora y media de aquí, y yo poniendo cada tanto un avisito, ¿no? Y Fidel de acá, ¿no? Bueno. ¿Después lo recibió siendo presidente? Sí, no, después lo vimos y después nos vimos 20 veces, ¿no? Siendo presidente, sí, lo invité. Era el primer presidente que lo había invitado desde Allende, porque era visitas bilaterales, no. Y lo hice porque era un momento de distensión y que pensamos que podía de algún modo mejorarse la relación con Estados Unidos. ¿Y cómo evoca esa experiencia de la visita de Fidel en ese entonces? Bueno, fue interesante, digamos, fue interesante como todas las cosas, porque él siempre era un factor polémico, era un personaje muy particular. Tengo historias infinitas con él, ¿no? ¿Verdad? Tú eres mi conservador predilecto. Le digo, yo conservador, comandante. Y vos que hace 50 años que estás conservando el poder, ¿qué sos entonces, no? Ese tipo de cosas, digamos, con el cual discutíamos, pero bueno, dentro de lo que es el respeto, con las grandes diferencias de concepto que desgraciadamente luego se vieron. Porque en aquel momento, en el 59, no se veía el tema comunista en la isla por una cosa muy importante. Y es que el comunismo había estado con la dictadura de Batista. El Partido Comunista había tenido ministros incluso. El líder comunista, Marinello, había sido ministro de Batista. Entonces, seguro, el comunismo todavía no era una buena palabra. Después vendrá eso. Y para regresar un poco en la actualidad, ya redondeando el tiempo que nos queda, a propósito también de esto de que la historia explica el presente, usted fue enfático en decir la educación sigue siendo nuestro principal desafío, ¿verdad? La crisis incluso que se ha hablado del tema de la educación. En ese sentido, ¿cómo explica que hemos llegado a esta instancia en lo que refiere a la cantidad de discusiones que hay en torno al nivel de educación que están recibiendo nuestros niños? ¿Hay una explicación de cuánto tiempo que se arrastra del pasado para llegar a esta situación actual? Bueno, mire, la educación es el proceso sustantivo de una sociedad, más hoy en la sociedad del conocimiento, y ha habido avatares diversos, pero digamos que cuando nuestra primera presidencia nos encontramos con una educación muy problematizada por los temas de la dictadura. Había que incorporar 3.000 personas que habían sido destituidas, fue todo un proceso complejo. Razón por la cual en aquel momento estudiamos la situación de fondo, pero no avanzamos, porque en aquel momento el tema era la pacificación del país y no nos podíamos introducir en un tema tan polémico. Luego vino el gobierno de la calle, luego volvimos y ahí sí, llamamos a Rama, a Williman, se armó un equipo coherente para aplicar aquellas ideas que ya veníamos trabajando desde entonces, porque veíamos que había que actualizar enormemente la educación, sobre todo desde el punto de vista de la equidad, de ahí las escuelas de tiempo completo, en las áreas más deprimidas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa fue, bueno, el mayor intento que se ha hecho en 70 años en este país, ¿no? ¿Verdad? Por eso nos sentimos con fuerza para este debate, porque ese fue un intento importante sobre el cual nos dijeron de todo, ¿no? Porque la oposición fue frenética, ¿no? Fundamentalmente de las gremiales. Hoy ya nadie discute la mayoría de estas cosas, ¿no? Nadie discute que exista el CODICEN, nadie discute que las escuelas de tiempo completo también, nadie discute que los bachilleratos tecnológicos han sido un éxito, que los SERP en el interior para formar docentes también, pero se cambiaron programas, se desarmó todo lo que significaba aquello y se cayó de nuevo en un estancamiento tradicional. Y los resultados están a la vista, de que tenemos muy bajos rendimientos y esto es grave.
Y esto es grave para Uruguay y grave para Argentina, que fuimos los pioneros en materia de educación y hoy desgraciadamente no lo somos. Ese es el mayor esfuerzo, el mayor desafío que tiene el país hacia adelante. La implementación de planes como el Plan Ceibal, ¿cómo los ha visto? Bueno, pero eso es una herramienta, ¿no? Es decir, son herramientas. Es una buena herramienta, sin duda, sobre todo para incorporarse al manejo digital, pero son herramientas, ¿no? Lo que importa es la sustancia, ¿no? Las herramientas son importantes, como las instituciones, pero acá discutimos más las instituciones que el modo de enseñar. Quién nombra, quién destituye, quién asciende, quién no asciende. Y en cambio, lo más importante es el proceso educativo mismo. Hasta se discute todavía si debe haber un currículum global para todo el ciclo de educación, que obviamente es una continuidad. Son muchos los temas para charlar con el doctor Sanguinetti, el cronista de la historia, por suerte. El cronista de la historia, su último libro. Le agradecemos, doctor, por haber estado aquí en Monte Uruguay. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, hacemos una pausa. Sí, ya se viene el estimado móvil. Fondo, y ya venimos con mucho más. Tenemos todo esta, digamos, ¿cómo podemos decirle? A las horas previas a este gran partido de la Celeste. Cuenta La regresiva. última pregunta al doctor Sanguinetti, que es ¿Cómo la ve para- selección que quiere que clasifique. ¿Qué selecciones le gustaría Y que ya con eso nos vamos a la acompañaran, pausa. que acompañaran a Uruguay y a Brasil? No, yo creo que Uruguay creo que va a andar bien, va a ser un partido un poquito más difícil de lo que se cree, porque la condición de local y el exitismo pesa en los jugadores, los sobreresponsabiliza, ¿no? Y eso nunca es un buen clima. Pero soy optimista porque creo que Uruguay futbolísticamente está por encima. ¿Y qué le gustaría para acompañar? Bueno, yo soy partidario de que vaya a Argentina también, ¿no? No estoy en esa cosa maligna que he oído aquí, ¿no? ¿Verdad? Porque Argentina no solo es un gran fútbol, además es la principal estrella del fútbol, Messi, tiene que estar, ¿no? Tiene que estar. Estamos de ¿no? acuerdo. Estamos de acuerdo. Muy bien, ahora sí, breve pausa, Pausa. Ya venimos. ¿Quedan cuánto? ¡Ah! No queda nada. 10:59 para que venimos. arranque el partido.